Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 66. El cañón de cristal mágico. Rebobinando el tiempo hasta antes de que Cecilus Sekmun matara a la estrella. Por eso hay gente más motivada que yo volando por ahí. Mientras no sean más fuertes que yo, supongo que no hay problema. Gente más fuerte que Jalibel-san. Entonces Jalibel dijo, el único que es absolutamente más fuerte que yo es el santo de la espada del reino. Aparte de eso, depende de la compatibilidad y las circunstancias. La suave respuesta de Jalibel produjo en Subaru una sensación de alivio y temor a la vez. Incluyendo a Cecilus, como aliado, que una persona fuerte se enorgulleciera de su fuerza no dejaba de ser tranquilizador. Eso era especialmente cierto si se encontraban entre los más fuertes del mundo. Precisamente por eso, no podía dejar de asombrarse de lo fuera de lo común que era Reinhardt, cuya fuerza estaba absolutamente garantizada por algunos de los más fuertes del mundo. Ustedes dos seguro que tienen mucho tiempo para hablar, ¿no? La voz hosca de Abel interrumpió la conversación entre Subaru y Jalibel. Trazando una línea de llamas con su preciada espada carmesí, dirigió al grupo con la espada llama en la mano, cortando a los muertos vivientes que se encontraban en su camino e incendiando su propia existencia. El poder de la espada Yang era increíble, lo que permitía a Abel, que en un principio solo era capaz de luchar con el niño Subaru, moverse también como un artista marcial de primera categoría. Francamente, la visión de Abel pateando el suelo con tanta agilidad y bailando con la espada fue suficiente para fastidiarle el cerebro. Vincent dijo, ustedes, irrespetuosos, no hagan que el emperador luche por ustedes. Subaru dijo, cállate, este es tu castigo por esconder tu carta de triunfo. Además, no te estoy obligando a hacer todo el trabajo, era lo que Subaru iba a decir, antes de ser interrumpido por un temblor. Lo que había hecho temblar el suelo eran dos muertos vivientes que habían caído del cielo. Un gigante y una figura alta aterrizaron como para obstruirles el paso, preparando sus armas detrás de Abel y Subaru, que tenían el rostro sombrío y le miraban fijamente. Era como si ambos quisieran hacerles pagar por haber discutido tontamente en el campo de batalla. Vincent dijo, rondando, del brazo monstruoso. Los tranquilos ojos negros de Abel reflejaron al no muerto que había detrás de Subaru mientras pronunciaba ese nombre. Clavó su espada llama en el otro no muerto que había aparecido detrás de él, quemando su existencia. Aceptando el nombre ofrecido, Subaru miró hacia el hombre que estaba detrás de él, que solo tenía un brazo derecho extrañamente desarrollado, y vio que Jalibel atrapaba el ataque sorpresa con un dedo levantado. En su contienda de fuerza, el gigante no arrolló a su oponente. Jalibel dijo, no te decepciones, eres muy poderosa. Te acabo de ceder terreno. Jalibel estaba de pie con los talones en el aire, las calles ondulaban como la superficie del agua bajo sus pies antes de disiparse. Aquello puso de manifiesto la diferencia de estatus entre el aún hercúleo poderío del brazo del monstruo y Jalibel. No se sabe si eso fue un alivio o no, pero en cualquier caso fue útil. Entonces Subaru dijo, rondando. Sobre el cuerpo del brazo monstruoso, al que se le había impedido moverse, se colocó la palma de Spica, mientras sujetaba la mano de Subaru. Al momento siguiente, el papel de no muerto fue despojado, y su oponente, nublado por la hostilidad, parpadeó. Convertido en polvo por la punta de sus dedos, Rondando fue liberado de la misión que se le había impuesto. Que su rostro pareciera aliviado al desaparecer, era muy probablemente porque Subaru quería creerlo así. Beatriz dijo, es una forma más pacífica de morir que tener tu alma quemada, supongo. Beatriz, que llevaba de la mano a Subaru frente a Spica, comprendió sus sentimientos. Ante el amable juicio de su compañera,
Subaru dijo sí y le devolvió el apretón de su pequeña mano, y luego miró al hombre lobo que tenía a su lado. Subaru dijo, eso fue útil, Jalibel-san. Gracias. Jalibel dijo, no te preocupes, no te preocupes, es tal y como dijo el emperador San. No debería estar todo el rato mirando, al menos tengo que compensarlo del niño dormilón. Jalibel soltó una carcajada y movió el quisero entre los dientes. El hombre lobo sostenía en brazos al inconsciente Yamal, pero al contrario de jactarse de su fuerza arrolladora, probablemente estaba siendo demasiado modesto con su actuación. Yamal estaba en mal estado, pero este refuerzo llenó con creces el vacío que había dejado. Beatriz dijo, sería problemático que te conformaras con trabajar como sustituto de Yamal, supongo. Un atípico como tú debe trabajar aún más duro, de hecho. Subaru dijo, no he dicho eso. Jalibel dijo, bueno, no eres un cachorrito feroz. Pero es más estimulante cuando alguien espera tanto de ti. Aunque, si me entusiasmo demasiado y muero, los hombres lobo podrían acabar aniquilados. Subaru dijo, déjame decir esto, siento que sí es una situación en la que Jalibel-san moriría, tengo la sospecha de que el mundo entero sería destruido, no solo los hombres lobo. No se trataba de una exageración. Había que repetir que se trataba de una batalla de esa envergadura. Como siempre ocurría, Subaru luchaba frenéticamente contra los obstáculos que se interponían en su camino, tratando fervientemente de hacerles frente y perseverando para superar de algún modo estos obstáculos con todos sus amigos. Subaru dijo, ¿podría la gente de nivel inferior como yo, por favor, no tener que luchar contra los enemigos del mundo? ¿Qué pasa con esos ojos, Spica? Spica dijo, uau. Beatriz dijo, el día que te convertiste en pareja de Betty y caballero de Emilia, ya era demasiado tarde, es lo que Spica intenta decir, de hecho. Subaru dijo, es imposible que Spica tenga una visión tan detallada del estado del mundo. Se opuso a la interpretación arbitraria de Beatriz. Sin embargo, la reacción de Spica parecía indicar que, en general, era correcta. Intentó mirarse las manos, pero no pudo hacerlo porque ambas estaban sujetas por las niñas. ¡Qué mala suerte! Jalibel observaba la escena con ojos finos como hilos, de buen humor. Vincent dijo, basta de retozar. De nuevo, Abel habló con una voz fría que parecía partir el aire. Sin embargo, nadie, incluido Subaru, podía quejarse de su última petición, porque, por fin, habían llegado antes a su destino. Subaru dijo, el Palacio de Cristal. Incluso desde lejos, la imponente majestuosidad del palacio era sobrecogedora, pero viéndolo así de cerca, esa impresión no disminuía, sino que se intensificaba. No en vano fue elogiado como el palacio más bello del mundo. Un palacio tan escandaloso, supongo, murmuró Beatriz mientras apretaba con fuerza la mano de Subaru. Lo que contenía ese murmullo no era admiración por la belleza del palacio, sino un silencioso temor. Cuando Subaru la miró de reojo para preguntarle por sus verdaderas intenciones, sus ojos, con sus inconfundibles dibujos, parpadearon. Beatriz dijo, acumular tal cantidad de cristales mágicos raros y de gran pureza es algo extraordinario, de hecho. Aunque derrocáramos al imperio, nunca seríamos capaces de construir algo así, supongo. Subaru dijo, dicho esto, es en realidad aquí, ¿verdad? Beatriz dijo, así que, de hecho, esto significa que fabricaron los cristales mágicos que les faltaban. No es de extrañar que el número de espíritus dispuestos a echar una mano a los demás sea extremadamente bajo en el imperio, supongo. Subaru dijo, eso es. A Subaru le sorprendió el rostro adusto de Beatriz y sus palabras. En resumen, una piedra mágica era una masa de mana condensado, y su forma más pura se llamaba cristal mágico. El caso es que Beatriz, después de ver el palacio de cristal, que se había hecho fastuosamente con ella, puso cara de disgusto y dijo lo que acababa de decir. Vincent dijo, los cristales mágicos pueden crearse artificialmente preparando una gran cantidad de maná incoloro y condensándolo. No se puede negar que tal proceso estuvo implicado en la finalización del palacio de cristal. Beatriz dijo, no solo Subaru, Betty también te lo dice, de hecho. Este imperio es detestable, supongo.
Las palabras de Abel y la reacción de Beatriz delataban el hecho de que muchos espíritus habían sacrificado sus vidas para construir este castillo. Esto era algo sobre lo que Subaru, un usuario de artes espirituales, ciertamente tenía algunos sentimientos. Subaru dijo: Beako, sé cómo te sientes. Pero, eso y esta pelea son. Jalibel dijo: ya, no hace falta que digas nada, el chico lo entiende perfectamente. Verás, la historia de Volaquia es sangrienta e inigualable, pero los shinobi son igual de malos en retrospectiva. Beatriz dijo: no compares dos males y hables de cuál es mejor que el otro, de hecho. Con las mejillas infladas, Beatriz respondió a Subaru y Jalibel. Entonces, al notar la mirada de Spica que la observaba a través de Subaru, Beatriz dijo: está bien, Spica, supongo. Mi conclusión es la misma que la de Subaru, de hecho. A pesar de odiar al Imperio, hay gente que vive aquí que nos ha ayudado, e incluso los hay a los que Betty no les tiene antipatía. Por eso Betty luchará seriamente, supongo. Spica dijo: EAO. Beatriz dijo: hace un momento, a Betty le pareció que la llamabas Beako, de hecho. Supongo que solo Subaru puede llamarla así, no tú. Diciendo esto con aún más insatisfacción que cuando había visto el Palacio de Cristal, Beatriz sonrió entonces. Ante esa sonrisa, Spica dejó escapar un de alivio, que vino acompañado de un profundo suspiro de Subaru. Por otra parte, Abel, que había vivido en este castillo que era la raíz de todos los males, permaneció indiferente al compromiso emocional de Subaru y los demás mientras contemplaba el castillo. Subaru dijo: no se trata solo de ti, se trata de los actos de tus antepasados. Muestra algo de remordimiento. Vincent dijo: el emperador no inclina fácilmente la cabeza. Si realmente deseas perseguir a los responsables de aquella época, deberías dar un paseo. Los que participaron en la construcción del castillo podrían estar por aquí. Subaru dijo: tú. La incapacidad de Abel para dejar de hablar fue recibida con una mirada fulminante por Subaru, pero la discusión llegó a un punto muerto cuando el castillo apareció a la vista. En la parte delantera del Palacio de Cristal, comienzan a surgir figuras. Jalibel dijo: estos tipos deben ser los más poderosos, están aquí para evitar que entremos. Así que va a ser difícil. Subaru dijo: si el castillo está bien defendido, debe significar que allí se esconde algo importante. Abel: ¿a dónde debemos apuntar en el castillo? Vincent dijo: dado que la piedra está siendo utilizada para la magia prohibida, el tesoro donde se guarda el núcleo de Moguro Hagane, el núcleo del Palacio de Cristal, o quizás la catedral subterránea donde se ofrecen sacrificios para anclar la piedra. También está la mazmorra junto a la catedral, no hagas caso de eso. Ante los sucesivos obstáculos, la disposición del grupo a precipitarse fue en aumento. En medio de esto, las palabras retraídas de Abel hicieron que Subaru entrecerrara uno de sus ojos. Con la breve mención de Abel sobre la mazmorra subterránea del Palacio de Cristal, Subaru no pudo evitar pensar en quien podría estar encadenado allí y suspiró profundamente. Permaneciendo en la capital imperial, era Priscila cuyo paradero se desconocía. Su supervivencia había sido confirmada gracias a Cholt, que podía sentir su conexión, pero incluso con los repetidos desafíos de Subaru, su presencia no había sido avistada en la capital imperial. Y Sphinx, a quien acababan de derrotar, había intentado que Abel regresara al castillo para encontrarse con Priscila. Subaru dijo: ya sé lo de tu relación con Priscila. Pero aunque estés preocupado por tu hermana, no hace falta que insistas en ello. Vincent dijo: ¿planeas aprovechar la debilidad del Imperio? Subaru dijo: cállate, Siscon. Puede que tu hermana tenga la peor personalidad, pero también está en mi lista de personas a las que no dejaré morir, así que solo digo que deberíamos salvarla ya que estamos aquí. Desde el principio, sus encuentros nunca habían tenido recuerdos agradables, ya que siempre había sido manipulado por Priscila. Sin embargo, su seguidor, Al, procedía de la misma patria que Subaru, y él mismo había sido ayudado por Priscila en varias ocasiones. Además, a veces quería salvar a Priscila de una situación desesperada, solo para ver la expresión de su cara cuando tuviera que decir palabras de agradecimiento. Beatriz dijo: conociéndola,
probablemente se limitará a decir que llegas tarde o que, de hecho, has hecho una gran hazaña. Subaru dijo, ya me lo imagino, pero quiero confirmarlo por mí mismo. Abel, esa es mi política. Vincent dijo, haz lo que quieras. De alguna manera, pensando que la respuesta era algo así como un ensayo para Priscila, que nunca le daba las gracias, Subaru y todos los demás, excepto Abel, se miraron y asintieron. Por un momento, se sintió inclinado a esperar a que Emilia y los demás los alcanzaran junto con el antiguo emperador de Wallachia, a quien Jalibel había despedido. Subaru dijo, no se puede perder el punto de inflexión estando tan ansioso. Vamos. Beatriz dijo, supongo. Spica dijo, Jalibel dijo, supongo que iremos con eso. Vincent dijo, no te quedes atrás. Subaru dijo, vamos. Parte 2. Para Viva el diseccionador, este estado de vida resucitado era parecido a un sueño. Los individuos que habían sido revividos como no muertos acataban la voluntad del lanzador por diversas razones. Muchos eran reacios a luchar con el objetivo de destruir su patria, por lo que en su mayoría habían sido despojados de su sentido de sí mismos, aceptando las instrucciones de dirigir sus instintivos impulsos violentos hacia los vivos. Por otra parte, también había un cierto número de individuos que, en su mayoría, no estaban bajo la influencia de esa manipulación mental. Por ejemplo, los individuos susceptibles de experimentar una disminución extrema de su capacidad bajo la influencia de la manipulación mental, solo recibirían instrucciones mínimas para no desobedecer la voluntad del lanzador. Viva, también, era uno de los individuos que solo estaba sujeto a una influencia mínima en su mente. Sin embargo, eso no se debía a que el lanzador deseara evitar un declive en las habilidades de Viva. Viva no tenía ni la más mínima razón para desobedecer la voluntad del lanzador. El portador de la gran catástrofe, que pretendía llevar a la ruina al imperio de Wallachia. La falta de desafío de Viva contra aquello significaba quizá que albergaba odio hacia el imperio de Wallachia. Desgraciadamente, tal pregunta solo puede responderse con un rotundo no. El aspecto en el que coincidían las intenciones de Viva y del portador del gran desastre no se refería a la supervivencia del imperio wallackiano. Se trataba de la investigación del alma y de su verdadera naturaleza. La razón por la que Viva llegó a ser conocido como el diseccionador fue porque luchó contra muchos enemigos como guerrero del imperio wallackiano y desmembró los cuerpos de sus oponentes en miles, decenas de miles de pedazos. Solo que la razón por la que Viva diseccionaba los cuerpos de sus oponentes hasta tal extremo, independientemente de su supervivencia, no era porque albergara ningún interés pervertido. La búsqueda del conocimiento, esa era su razón. En el extremo de la disección, lo que Viva había querido averiguar realmente no era la carne y la sangre, sino el alma. Las discrepancias entre las vidas individuales, las diferencias entre fuertes y débiles, las distinciones entre masculino y femenino, que era exactamente lo que individualizaba a los individuos. Sediento de saber, Viva había diseccionado muchas vidas. A pesar de haber hecho todo eso, Viva no había logrado percibir el alma en vida, ni siquiera había conseguido poner la punta de los dedos sobre ella. Había muerto en medio del disgusto. Esa había sido la vida de Viva. Pero, habiendo resucitado de la muerte, Viva puso los ojos en lo que había más allá de sus esperanzas, que ya deberían haber llegado a su fin. Cuando él mismo fue revivido por el poder de la bruja, que abusaba del uso de las almas, obtuvo un fragmento de comprensión del alma, de la que no había podido tocar ni siquiera una porción durante su vida. La bruja le había dado la oportunidad de convertir ese fragmento de comprensión en un fragmento aún mayor. Por eso, para Viva, esta época fue realmente milagrosa. Viva dijo, todavía hay muchas cosas que deseo evaluar, ¿entendido? La bruja que había revivido a Viva, también había afirmado su insaciable curiosidad. Con el fin de investigar a fondo las almas hasta la saciedad, a Viva se le había concedido el derecho a juguetear con las vidas en palacio, y se le proporcionó un entorno en el que pudo deleitarse con más sujetos de prueba de los que jamás podría haber esperado en vida, lo que sin duda le permitió disfrutar plenamente de esta época de esplendor. Si era por esta curiosidad, no le importaba cuántas vidas se perdieran. Más bien, cuanta más gente muriera,
más variedad de recursos tendría para utilizar una y otra vez al máximo. Así, cuanta más gente matara, más se cumplirían los deseos de Viva. Para ello, aún le quedaban muchas vidas por tomar. Personaje desconocido dijo: Viva el diseccionador. Tanto en la vida como en la muerte, tus actos son insoportables de presenciar. Por tanto, aunque conozca tu nombre, no te concederé otra elección que la de ser abrazado. Una espada parpadeó en rojo, y antes de que se diera cuenta, su campo de visión giraba en el aire. El momento en que Viva se dio cuenta de que era el resultado de haberle cortado la cabeza fue cuando vio su propio cuerpo sin cabeza en su visión giratoria y fue testigo de cómo estallaba en llamas. No solo le habían prendido fuego al cuerpo, sino también al cráneo. Era una sensación de estar abrumado que recordaba al joven que una vez lo había matado, pero lo que era decisivamente diferente en esto, era que la llama provocada por la espada carmesí atesorada, también alcanzaba más allá de los límites de la muerte. Saboreando la sensación de su alma abrazada, Viva experimentó la mayor alegría que había sentido desde que había resucitado. Viva, lo veo, lo tengo, el paradero del alma. Como su carne, su vida y su misma alma estaban en llamas, Viva se dio por satisfecho con esta conclusión. Al darse cuenta de que, a pesar de matar a muchos, diseccionar sus cuerpos y seguir jugando repetidamente con las vidas, el camino más rápido siempre había sido experimentarlo él mismo, y por eso había dado un rodeo, se rió para sus adentros. Parte 3. Para el grupo que iba a infiltrarse en el Palacio de Cristal, la batalla fue extremadamente feroz. Los muertos bloqueaban el camino en una vasta horda, negándose a permitir la entrada a los vivos, y las extrañas formas de los muertos que se alzaban incesantemente eran tan repulsivas, que los vivos dudaban en dar un paso más. Anteriormente se habían cruzado con un no muerto llamado Ismael del Ojo Gigante, que había estado deambulando por la capital imperial en un estado muy alejado de su forma original, y el sabor de esta situación se aproximaba mucho. Si había una diferencia sería que, a diferencia de Ismael, cuyo cuerpo se había transformado caóticamente bajo la única influencia de un impulso de destrucción, había un concepto detrás de las deformidades de estos muertos. Más agresivos, más radicales y más heterodoxos, eran como la arcilla amasada según mandaba la curiosidad. Sin embargo, en lugar de moldear la arcilla, uno había amasado la vida misma. Además, poseía los conocimientos y el sentido necesarios para manifestar su curiosidad en toda su extensión. Y por eso, viva el diseccionador. Abel pronunció un nombre, y esa fue una señal de que los preparativos para la devoraestrellas de Spica estaban listos. Por lo tanto, aquellos que pudieran ser derrotados por la devoraestrellas deberían ser derrotados por la devoraestrellas. Este era el acuerdo tácito, del que Subaru era muy consciente. A pesar de ello, Abel había cortado hábilmente la cabeza de la persona que había nombrado con la espada Yang. Naturalmente, el despiadado poder de la espada Yang incendiaría el alma de su oponente. Hasta qué punto sufrirían era algo que Subaru no sabía, ya que nunca había experimentado que su alma ardiera. Sin embargo, el hecho de que utilizara la espada Yang para derribar a un oponente que podría haber sido derrotado sin hacerle sufrir era un claro indicio de la ira de Abel hacia la otra persona. Da miedo. Pero, puedo entender lo que siente el emperador San. Al comentar el golpe de espada de Abel, que podría haberse descrito como una ejecución, Jalibel abrió ligeramente sus finos ojos en forma de hilo mientras se deslizaba entre los enemigos. Sus pupilas doradas parecían deslizarse en el aire. En el camino del escurridizo Jalibel se interponían los muertos vivientes deformes, cuyos cuerpos parecían haber sido modelados a partir de criaturas con brazos y piernas largos, pero demostraron no ser rival para los más fuertes de Kararagi. Sus alargados brazos y piernas estaban despiadadamente rotos, y la decena de cuerpos estaban enterrados hasta la cintura en la tierra que se había ablandado como si se hubiera derretido, lo que les impedía moverse. Parecía algo similar al Jutsu Liberación de la Tierra, y no estaba claro en qué se diferenciaba de la magia. Además, Jalibel dijo, no te presiones demasiado. Jalibel dijo, han cambiado para no parecerse en nada a los de antes, dudo que sus nombres sigan siendo reconocibles. Jalibel dijo, incluso si ese no es el caso, no me gusta hacer que los niños hagan la lucha de todos modos. Y además, el número de Jalibels había aumentado simultáneamente en 3 más,
cada uno con las mismas capacidades que el original, en lo que constituía una hazaña extraordinaria. Aunque ya se sabía que podía usar el Jutsu Clon, el hecho de que lo ejecutara de cerca no hacía sino enfatizar aún más lo descomunal que era. El Jutsu Clon por sí mismo ya era bastante poderoso, pero que uno de los más fuertes de la existencia fuera capaz de hacerlo era aterrador. Beatriz dijo: «Estoy verdaderamente agradecida de que estemos en el mismo bando, de hecho». Beatriz, que había detenido a un no muerto que se acercaba con una flecha púrpura que había disparado desde su mano extendida, tenía los mismos pensamientos que Subaru con respecto a Jalibel. Como había dicho Jalibel, Spica había sido incapaz de asestar un golpe eficaz a unos oponentes no muertos tan distorsionados que se alejaban mucho de su forma original. Spica dijo: Subaru dijo: «Es frustrante, lo sé. Pero, no te apresures, no te precipites y no entres en pánico. Prefiero reducir su número aquí que ser rodeado después de entrar en ese estrecho castillo». Mientras trataba de calmar a la gimiente Spica, Subaru mantuvo la mirada fija en el no muerto considerado deforme. Mientras Beatriz y Jalibel contenían al enemigo, los que Abel pudo nombrar fueron derrotados con la Devora Estrellas, y los restantes con la espada Yang. Tal era la batalla que se libraba para reducir su número. Podría decirse que, aunque su aspecto se había distorsionado, el hecho de que no estuvieran siendo engendrados incesantemente uno tras otro de forma sistemática era algo afortunado. Por otro lado, significaría que, tras ser resucitados como no muertos, habían sido alterados manualmente a esa forma, una proposición que no cambiaba mucho la pesadez en su pecho. Subaru dijo: «Pero aún así, el hecho de que podamos liberarlos de ese estado derrotándolos una sola vez es un alivio». En ese momento, Subaru había estado a punto de decir alivio, pero se detuvo antes de terminar su frase. Beatriz dijo: «Subaru». La expresión alterada de Beatriz y su tono de voz hicieron que Subaru se pusiera rígido. Los ojos redondos de Beatriz se abrieron de par en par, y el motivo de su reacción también fue conocido por Subaru. Para la anomalía que estaba teniendo lugar, era así de obvio. Spica dijo: «Uau». Spica, que también se había percatado de aquella anomalía, la causa misma de su asombro, exclamó mientras señalaba el palacio de cristal que había empezado a brillar, pintando lentamente todo el paisaje de un pálido resplandor blanco. El castillo estaba revestido de una brillante luminosidad, sin embargo, la situación no permitía admirar su belleza. El hecho de que el palacio de cristal estuviera brillando significaba que... Vincent dijo: «El cañón de cristal mágico ha sido activado». Mientras atravesaba los cuerpos de dos muertos vivientes, uno delante de él y otro detrás, con un rápido giro, Abel, al divisar el resplandor del palacio de cristal, había proclamado así en voz alta: «El cañón de cristal mágico, como ya se ha mencionado, era un arma con un poder antiejército que podía desencadenarse utilizando la energía almacenada en los cristales mágicos incrustados por todo el palacio de cristal». Al ver la luz que presagiaba su descarga, Subaru jadeó. Subaru dijo: «¿Somos el objetivo?». Vincent dijo: «No. Acribillar el suelo bajo el castillo con el cañón de cristal mágico sería un acto demasiado descuidado, incluso si son muertos vivientes que pueden ser revividos infinitamente». Subaru dijo. Al oír el grito de Abel, los pensamientos de Subaru empezaron a calentarse y acelerarse. La conjetura de Abel de que el objetivo no eran ellos mismos no era un alivio, sino más bien desfavorable. Si el objetivo hubiera sido Subaru y los que estaban con él, aunque hubieran sido aniquilados, la situación habría sido más fácil de manejar. Lo que era irreversible para Subaru era la muerte de sus aliados en algún lugar fuera de su alcance. Aún no había experimentado ningún caso en el que se hubiera disparado el cañón de cristal mágico. Y ahora que habían llegado a un punto en el que Sphinx había sido derrotada, que la dispararan antes de reunirse con sus aliados no podía permitirse. Había que detener al cañón de cristal mágico. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La luz era sin duda la carga previa al disparo, pero no se había cumplido ninguno de los requisitos para detenerla. Nada bueno. No es bueno, no es bueno. Dejar que se dispare sería. Beatriz dijo: «Dejar de disparar es imposible, supongo». Beatriz se lo dijo a Subaru, cuyos pensamientos giraban ferozmente. Parpadeando, Subaru miró a Beatriz. Entonces, Beatriz,
que acababa de decir que sería imposible, volvió a mirar a Subaru con unos ojos que, al contrario de lo que se había dicho, no habían perdido ni una pizca de su vigor. Para su compañero, el compañero más adorable y fiable del mundo, Subaru forzó sus mejillas en una sonrisa. Subaru dijo, Beako, ¿quieres hacer algo imprudente? Beatriz dijo, santo cielo, Subaru no puede hacer nada sin Betty, de hecho. Subaru dijo, sí, es verdad. Al decir esto, apretó el agarre para asegurarse de que la mano de ella, que ahora era casi del mismo tamaño que la suya, seguía en su sitio. Parte 4. Balanceándose, la preciada espada de color carmesí trazó el suelo, y la plaza frente al Palacio de Cristal estalló en llamas. Furiosas como bestias, las llamas escarlatas bloquearon el camino de los que habían trascendido la frontera entre la vida y la muerte, impidiéndoles seguir avanzando y sin permitir que ninguno de ellos interfiriera. Vincent dijo, dejar al emperador solo en el frente. Blasfemos. Abandonando tales maldiciones, una sombra se retiró ferozmente del Palacio de Cristal mientras éste se volvía más radiante. Lo que desde la distancia no había parecido más que una sombra negra que pasaba era el sprint serio de un hombre lobo de pelaje negro azabache, famoso por ser uno de los más fuertes del mundo. Y, una vez que el hombre lobo había ganado suficiente aceleración a través de su sprint, entonces, saca toda tu fuerza. Cuando el jalibel que corría recto y feroz despegó del suelo, otro jalibel le esperaba delante, y utilizando sus manos cruzadas como punto de apoyo, lanzó con fuerza su cuerpo al aire. Como una flecha, semejante a una bala, Jalibel había saltado hacia arriba, pero ese no era el final. Posteriormente, dos jalibeles que habían saltado de los edificios situados a ambos lados le habían alcanzado, alineando cada uno de sus pies con las plantas del primer jalibel, que había trazado una trayectoria parabólica. Jalibel dijo, y más aún. Jalibel dijo, si no voy a por todas, me llevaría una regañina de la pequeña Ana. Las patadas del segundo y tercer jalibel impulsaron al primer jalibel aún más alto hacia el cielo. Drástica y rápidamente, Jalibel se elevó en diagonal, justo cuando el impulso alcanzaba su punto más alto, ajustó su postura en el aire. Jalibel dijo, solo puedo ganar hasta este punto. ¿Crees que puedes arreglártelas? Subaru dijo, sí, eso ayudó mucho. Jalibel, que había estado llevando a Subaru y a los otros dos con él, carraspeó ante aquella respuesta. Luego, tras arquear la espalda todo lo que pudo, arrojó a Subaru y a los otros desde aquella posición. Utilizando el jutsu de clones, el juego cooperativo de los cuatro Jalibel había ganado distancia y altitud de golpe, y Subaru, con Beatriz y Spica en el firme abrazo de sus dos manos, había salido volando. Después de haber ganado suficiente altura de esa manera, Subaru, a pesar de que todo su cuerpo estaba siendo azotado por vientos feroces, todavía abrió los párpados para mirar el Palacio de Cristal, que ahora estaba lejos en la distancia. Observó atentamente el Palacio de Cristal, que aumentaba su luz blanca hasta el límite, para determinar la dirección hacia la que había apuntado el cañón de cristal mágico. Subaru dijo, Spica. Spica dijo, uau. Inclinó la cabeza en la dirección a la que apuntaba el cañón de cristal mágico y, al instante siguiente, se activó el teletransporte de Spica. Con eso, Spica se teletransportó con Subaru y Beatriz, una y otra vez, recortando rápidamente la distancia a la trayectoria del cañón de cristal mágico. Spica dijo, eao. Beatriz dijo, gees. Betty no dijo más, de hecho. Murak. En respuesta a la tensión evidente en la voz de Spica, Beatriz activó la magia Jin que aligeró a Subaru y a los demás. Con Subaru y Beatriz ahora aligerados al máximo, Spica giró su cuerpo en el aire, y les dio una patada con todas sus fuerzas como empujón final. Por el rabillo del ojo, Subaru sujetó con fuerza la mano de Beatriz mientras Spica giraba y se alejaba de él. Subaru dijo, Abel, Jalibel-san, Spica. Tras pronunciar los nombres de sus compañeros que habían trabajado juntos para traer a Subaru y Beatriz hasta aquí, Subaru apretó los dientes y abrió mucho los ojos. En el momento siguiente, mientras la luz del Palacio de Cristal destellaba con una fuerza excepcional, Subaru dijo, Beako, te quiero. Beatriz dijo, eso no hace falta decirlo, supongo. Abrazados con fuerza,
Subaru y Beatriz se volvieron hacia la luz. Y luego. Beatriz dijo, al chamac. Y en ese momento, la luz del cañón mágico de cristal fue tragada por un enorme vacío que había aparecido en el cielo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.